Pasa voz, amada iglesia, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día hermoso y maravilloso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, continuando con estos temas preciosos y con el eslogan ¿Quién soy en Cristo?, con un subtema, seguidores de Cristo, evangélicos. Y el tema que nos ha correspondido hoy para reflexionar es un tema precioso, un tema que habla sobre la humildad. Y el tema se titula El reino se encarna en una nueva forma de convivencia humana. Así que, amados hermanos, vamos a orar para que sea el Señor ministrando nuestros labios, para que sea Él hablando a través de su palabra. Padre eterno, tú que todo lo sabes y que todo lo puedes, Señor, en este día precioso y hermoso, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, para que seas tú, Señor, guiándonos, Padre, en todo momento, para poder escudriñar tu palabra, Señor, para que sea todo para tu honra y para tu gloria. Amén. Amados hermanos, para este tema precioso tenemos un texto base que lo vemos en Juan en el capítulo 13 en el verso 15 y dice: Os he dado ejemplo para que hagáis lo que yo he hecho con vosotros. Amados hermanos, el objetivo para este tema es profundizar en estas tres cosas. La primera, en las condiciones. Segunda, en las características, y la tercera, y en el objetivo del seguimiento. Jesús es quien toma la iniciativa en llamar a quienes llama. Ya le conocen cómo actúa, cómo piensa y cómo vive. Esté llamando en un proceso de varias llamadas y respuestas, pero que al final un compromiso marcado, activo, fiel, es la consecuencia del proceso. El Señor les había dado ejemplo, una lección objetiva de lo que también ellos deberían hacer espiritualmente los unos por los otros. Hermanos, si el orgullo o la aminosidad personal nos impide humillarnos a servir a nuestros hermanos, deberíamos recordar que ninguno de nosotros es mayor que nuestro Señor. Analicemos. Él se humilló a sí mismo al alabar a aquellos que eran indignos e ingratos, y él sabía que uno de ellos lo traicionaría. Amados hermanos, preguntamos: ¿ministrarías tú de una manera humilde a un hombre que supiese que está a punto de entregarte por dinero? Todo aquel que es enviado, cada discípulo, no debería considerarse demasiado alto para hacer nada que aquel le envió el Señor Jesús haya hecho. Hermano, saber estas verdades acerca de la humildad y del desprendimiento y del servicio es una cosa, pero uno puede saberlas y no practicarlas nunca. El verdadero valor y la verdadera bienaventuranza reside en poner eso en práctica, así como nos vemos en el verso desde el verso 15 al 17. Por ejemplo, os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En esa misma noche Jesús instituyó la cena del Señor, la cual se menciona en Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y en las oraciones. En Hechos, en el capítulo 20, en el verso 7, y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan. Pablo les enseña habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Sin lugar a dudas, la iglesia debe participar cada primer día de la semana de la cena del Señor.
pero el lavamiento de los pies se menciona una sola vez. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si crió hijos y se ha ejercitado a la hospitalidad y se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos y se ha seguido toda la buena obra. Hermanos, texto aclarante, habla del servicio individual. La enseñanza de Juan en el capítulo 13, del verso 15 en adelante, se expresa en Filipenses, en el capítulo 2, entre los versos 1 y 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún refrigerio de amor, y si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, y sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo, ni a lo suyo propio, sino cada cual también unos a los otros. Y muchos otros textos, hermanos, que requieren de la humildad para que los hombres grandes son los que manden en esa humildad. En Mateo, en el capítulo 20, entre los versos 20 y 25, dice: entonces se llegó a él la madre y los hijos de Zebedeo, con sus hijos, a adorarle y pidiéndole algo. Y en el 21 dice: y él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo: di que sientes esto, mis dos hijos míos. Y el uno tomó su mano derecha y el otro su mano izquierda para su reino. Y dice en el verso 22, entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Y pregunta: ¿podéis beber, el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dicen: ¿podemos? En el verso 23, y él dice: a verdad mi vaso beberéis, y el bautismo de que yo soy bautizado seréis bautizados. Mas él sentaros a mi mano derecha y a mi mano izquierda. No es mío darlos, sino de aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. En el verso 24 dice: y como los 10 oyeron esto, se enojaron de los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los príncipes, los gentiles, se enseñorean sobre ellos? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, pero para Dios los grandes son los siervos. De cierto os digo, que el siervo, el apóstol, no es mayor que su Señor. Cristo, ni el enviado, el apóstol, es mayor que el envió. Cristo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Para ser verdaderos discípulos de Jesús, 2 cosas son necesarias: primero, saber; segundo, hacer. En Filipenses, como lo veíamos en el capítulo 2, entre los versos 1 y 4, así dice: si Cristo os anima y el amor os consuela, si participáis del mundo, el Espíritu, si conocéis el cariño y la compasión, llenadme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu, por un mismo propósito. No hagáis nada por rivalidad o orgullo, sino por humildad, y considere cada uno a los demás como mejores que él mismo. Que nadie busque su propio bien, sino que el bien de otros. Ahora, hermanos, ¿qué humildad tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿Cuál es la humildad que hemos aprendido a través de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra? ¿A ser altivos, orgullosos, a mirar por encima de los demás?
Hay muchos pastores, líderes, diáconos, hermanos, que creen que porque tienen un cargo en la iglesia pueden humillar a sus hermanos. Pueden decirles palabras grotescas. Pueden decirles: siéntese ahí, restáurese usted solo, pero está disciplinado. ¿Y en dónde está el amor? ¿En dónde está la humildad? ¿En dónde ese líder, ese pastor, ese siervo viene y se sienta al lado de la persona amonestada y le dice: ¿en qué te puedo ayudar, hermano? ¿Qué necesita? Venga, le doy un abrazo. Venga, yo lo acompaño en este proceso. Venga, nos vamos a la palabra del Señor y salimos adelante. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y muchos se crecen y se enorgullecen. Pero Dios no soporta a los soberbios. Así que, hermanos, seamos humildes. Y si hay alguien amonestado en su iglesia, miremoslo con amor, con compasión. Ayudémoslo. ¿En qué necesita? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? Y exhortarlo con amor a través de la palabra del Señor para que vuelva al camino del Señor con amor. Porque por eso es que muchos hermanos se van de las iglesias y no vuelven. Pero hoy en día vemos que a los grandes líderes, pastores de las iglesias no les interesa si volvieron o no volvieron. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está esa humildad que el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos por nuestros hermanos? No los sentemos en unas bancas. Que no sean amonestados y dejarlos ahí botados. No. Tengamos humildad. Tengamos ese amor en el corazón. Que la palabra se predique, pero que también se aplique. En Filipenses, en el capítulo 2, entre los versos 5 y 11 dice: pensad entre vosotros de la misma manera que Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que renunció a lo que era propio y tomó naturaleza de siervo. Nació como un hombre y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó al más alto honor y le dio el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús caigan de rodillas todos los que están en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. Amados hermanos, sigamos el modelo que puso Jesús, el mismo que vemos en Juan, capítulo 13, verso 15. Les he puesto el modelo, así como yo hice con ustedes, ustedes también deben hacerlo. Preguntamos: ¿por qué constituye Jesús un modelo para los cristianos? En toda la historia, solo se ha vivido una persona que vivió sin cometer ni un pecado. ¿Quién era? ¿O quién es? Jesús, ¿verdad? No hay hombre que no peque. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, en el verso 46, dice: si hubieren pecado contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y si tuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautiven y lleven a la tierra enemiga, sean lejos o cerca.
En Romanos, en el capítulo 3, en el verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, por eso constituye un modelo perfecto para nosotros los cristianos. Para los verdaderos cristianos, poco antes de morir, Jesús instó a los seguidores a imitarlo, diciéndoles: les he puesto por modelo, así como yo con ustedes también lo deben hacer. Aquella última noche Jesús mencionó otros aspectos de este modelo en lo que deberían fijar su atención. En este artículo analizaremos alguno de ellos. Hay que ser humildes, hermanos. Bien sean pastores, diáconos, líderes, hermanos, hermanas. Sea el cargo que sea que tengan en sus iglesias, ante todo la humildad. Jesús estaba hablando precisamente de la humildad cuando exhortó a sus apóstoles a imitar su dechado. Repetidas veces les había aconsejado que fueran humildes, pero esa noche del 14 de Nisan demostró su humildad lavándole los pies. Al terminar les dijo: si yo, aunque soy Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarles los pies unos a otros. Amados hermanos, ahí sobresalió ese modelo que debemos seguir. El apóstol Pablo escribió que Jesús existía en la forma de Dios antes de venir a la tierra. Sin embargo, se despojó a sí mismo y se convirtió en un simple ser humano. Más que eso, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte, un madero de tormento. En Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual que Dios. Sin embargo, se anomadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En el verso 8 dice: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte en la cruz. Amados hermanos, imagínense la segunda persona más importante del universo. Estuvo dispuesta a hacerse inferior a los ángeles, nacer como un indefenso, criar al lado de padres imperfectos y obedecerlos. Y por último, morir como un despreciable criminal. Lo vemos Colosenses capítulo 1 entre los versos 15 y 16, el cual es la imagen del Dios invisible, del primogénito de toda criatura. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades. Todo fue criado por él y para él. Así lo vemos en su palabra. En Hebreos, en el capítulo 2, entre los versos 6 y 7, dice: testificó empero uno en cierto lugar, diciendo que es el hombre. ¿Qué te acuerdas de él? ¿O el hijo del hombre que visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronástele de gloria y honra, pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Qué pusiste? Humildad. ¿Es posible imitar actitud mental? ¿Podemos cultivar semejante humildad? En Filipenses capítulo 2, versos 3 y 5, sí, aunque no es fácil. Amados hermanos, preguntamos: ¿de qué se enorgullece el ser humano? ¿Y por qué el orgullo es un sentimiento tan peligroso? Lo contrario de la humildad es la altanería o el orgullo. El orgullo fácilmente echa raíces en el corazón y una vez allí cuesta mucho desarraigarlo. La gente se siente superior a causa de
su país, su raza, sus posesiones, su educación, sus logros mundanos, su posición social, su físico, su capacidad atlética, etcétera, infinidades de cosas. No obstante, nada de lo anterior es importante para Dios. Primera de Corintios capítulo 4 verso 7. Nuestra relación con Él se perjudica si nos orgullecemos de estas cosas, pues Jehová es alto y no obstante al humilde lo ve, pero al altanero lo conoce solo a la distancia. También lo vemos en Salmos 138 verso 6, lo vemos también en Proverbios capítulo 8 verso 13. Ahora vamos a ver la humildad en la congregación. Hermanos, ni nuestra participación ni nuestros logros en el servicio Jehová deberá volvernos orgullosos. Tampoco las tareas que desempeñamos en la congregación. Hace un momento hablé de ello. En Primera de Crónicas capítulo 29 verso 14 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. Primera de Timoteo capítulo 6 versos 17 y 18. ¿Quién solo tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y con facilidad se comuniquen. Hermanos, en realidad cuando mayores sean nuestras responsabilidades, más humildes debemos ser. El apóstol Pedro animó a los ancianos a que no estuvieran enseñándose de lo que no son herencia de Dios, sino que se hicieran ejemplos del rebaño. Primera de Pedro capítulo 5 verso 3. Y no como teniendo por señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechado de la grey. Preguntamos, hermanos, ¿en qué aspectos de la vida del cristiano debe manifestarse la humildad? Pedro dirigió las siguientes palabras a los hombres jóvenes que tal vez se sientan orgullosos de su mayor fortaleza, agilidad mental. Cigañense con humildad mental los unos para con los otros, porque Dios se pone a los altivos, pero la bondad inmerecida a los humildes. Primera de Pedro capítulo 5 verso 5. Así pues todos debemos imitar la humildad de Cristo. Dicha casualidad es necesaria para predicar las buenas nuevas, sobre todo al afrontar indiferencia o hostilidad. Hermanos, para aceptar consejos o para simplificar la vida con objeto de aumentar nuestra participación en el ministerio, además se requiere humildad, así como una fe valerosa para soportar mala publicidad, ataques legales o persecución violenta. Preguntamos, ¿cómo podemos cultivar la humildad? ¿Cómo puede alguien vencer el orgullo y considerar con humildad mental lo que los demás son superiores a él? Filipenses capítulo 2 verso 3. Viéndose a sí mismo como lo ve Jehová, según Jesús está en la actitud que debería tener. Así también ustedes, cuando hayan hecho todas las cosas que se hayan asignado, digan: somos esclavos de que no servimos para nada. Lo que hemos hecho es lo que deberíamos haber hecho. Lucas capítulo 17 verso 10. Nunca olvidemos que Jesús hizo mucho más de lo que nosotros jamás lograremos, y aún así fue humilde. Amados hermanos, asimismo es conveniente pedirle a Jehová que nos ayude a vernos como es debido. Podamos hacer nuestras las palabras del salmista que le rogó: enséñame la bondad, la sensatez, el conocimiento, porque tus mandamientos he ejercido en fe. Salmo 119, 66. Jehová nos ayudará a adoptar la actitud sensata y equilibrada, bendecirá nuestra humildad. Proverbios 18:12. Como dijo Jesús, el que se enlace será humillado y el que se humille será ensalzado.
Mateo capítulo 23, verso 12. Veamos el bien y el mal como es debido. Amados hermanos, en Hebreos capítulo 4, verso 15 dice: Mas le mandaron que se saliesen fuera del concilio y confesaran entre sí. De hecho, el salmista profetizó sobre él: Has amado a la justicia y odias la iniquidad. En el Salmo 45, verso 7 dice: Amaste la justicia y aborreciste la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo sobre sus compañeros. En Hebreos capítulo 1, verso 9 dice: Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegría más que a tus compañeros. Los cristianos también procuramos imitar a Jesús en este asunto, pues no solo sabemos distinguir el bien del mal, sino que odiamos lo que es malo y amamos lo que es bueno. En Amos capítulo 5, verso 15. Así lo dice su palabra. Hermanos, ¿cómo adoptar el criterio de Jesús sobre el bien y el mal? Tenemos que entender con claridad lo que está bien y lo que está mal a los ojos del Señor. Algo que solo logramos si estudiamos la palabra de Dios. Al hacerlo es necesario que oremos como el salmista: Hazme conocer tus propios caminos, oh Jehová, enséñame tus propias sendas. Salmo 25, verso 4. Por otra parte, no podemos olvidar que Satanás es el maestro del engaño, como lo vemos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14. Sabe camuflar el mal y convertirlo en algo admirable para el cristiano incauto. Por eso hemos de reflexionar profundamente en lo que aprendemos y obedecer los consejos del esclavo fiel y discreto. Mateo capítulo 24, versos 45 al 47. El estudio y la oración y la meditación nos permite madurar y estar entre los que mediante el uso tienen facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto. En Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 14, dice: De esa manera nos sentiremos inclinados a odiar lo malo y amar lo bueno. Si odiamos la conducta limpia, no permitiremos que se arraiguen malos deseos en nuestro corazón. Hermanos, bastantes años después de la muerte de Jesús, el apóstol Juan escribió: No estén amando ni al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si algo ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y de la exhibición ostentosa del medio de la vida de uno, no se origina del Padre, sino se origina del mundo. Así lo vemos en 1 de Juan capítulo 2, versos 15 y 16. Hermanos, por otro lado, cuando nos deleitamos en la palabra del Señor, el deseo de la carne y el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de la vida de uno pierden gran parte de su encanto. Asimismo, andar en compañía de quienes dan prioridad a los intereses del reino nos incitará a imitarlos, amando lo que ellos aman y rechazando lo que ellos rechazan. Así lo vemos en el Salmo 15, verso 4, en Proverbios 13:20 también lo vemos. ¿Por qué exhortó Jesús a sus discípulos a amarse entre sí? Jesús señaló otro aspecto en que sus discípulos habrían de imitarlo, diciendo: En este es mi mandamiento, que ustedes se amen unos a otros, así como yo os he amado a ustedes. Hermanos, los cristianos tenemos muchas razones para amar a nuestros hermanos. Pues bien, en esta ocasión, en particular, Jesús estaba pensando en otra más: el odio de que sería un objeto. Si el mundo los odia, aseguró, saben que me han odiado a mí antes que a los que odiara a ustedes. El esclavo no es mayor que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Juan capítulo 15, versos 18 al 20.
Así es, los cristianos nos asemejamos al Maestro hasta en el hecho de ser perseguidos. Por tanto, forjemos entre nosotros un fuerte vínculo de amor, a fin de contrarrestar ese odio. Vístase del Señor Jesucristo. Pablo escribió a la congregación de Roma: vístase del Señor Jesucristo y no estén haciendo planes con anticipación para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, verso 14. Los cristianos se visten de Jesús como si de una prenda se tratara. Procura imitar sus cualidades, acciones, hasta el grado de convertirse en un reflejo, aunque imperfecto, de su amo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6. Amados hermanos, ¿lograremos vestirnos del Señor Jesucristo? Preguntamos. Si nos familiarizamos con su vida y nos esforzamos por vivir como Él, imitando su humildad, su amor, la justicia. Hermanos, su odio hacia la impiedad, su amor por sus hermanos, su renuncia a formar parte del mundo y su aguante paciente ante el sufrimiento. ¿Nos hacemos planes con anticipación para los deseos de la carne? Es decir, ¿no nos centramos en alcanzar objetivos que satisfagan los deseos carnales? Más bien, antes de tomar una decisión o abordar un problema, cada uno de nosotros se pregunta: ¿qué haría Cristo? ¿Cómo le gustaría que reaccionara? También podemos imitar a Jesús predicando las buenas nuevas con empeño. Mateo 4:23, Primera de Corintios 15:58. En esta obra forma parte en la que los cristianos seguimos el modelo que Él puso. Así que, amados hermanos, procuremos seguir ese modelo de humildad, ese modelo el cual Él nos ha enseñado a través de su palabra. Dejemos el orgullo, la vanidad, el odio, el rencor, sobre todo dentro de la iglesia y fuera de ella también, que no haya excepción. Hermanos, el amor de Dios, pues todo es obra de Él y por Él. Se desgastan las fuerzas y se entrega la vida total al apostolado, a la evangelización, al pastoral, el amor al prójimo, pues todo lo que se hace en estos centros de apostolado está pensando en la formación cristiana y en la salvación de las personas, especialmente de las que necesitan de una palabra de aliento, de un mensaje de esperanza. Amada iglesia, hay que compartir material para poder instruir a nuestros hermanos. No los dejen solos. Aquellos líderes, pastores, diáconos, ministros, no dejen solo su rebaño. Cada uno cargamos nuestra propia cruz y no sabemos qué es lo que pasa en sus corazones, en sus vidas. Solamente se amonestan y se dejan a un lado, o se amonestan y nos sentamos al lado de ellos a ver qué necesitan y ayudarlos en ese proceso. Compartir un buen material para ser capacitados, para que también puedan capacitar a otros. Amor a Dios y amor al prójimo están estrechamente relacionados en el trabajo pastoral y misionero. La palabra de Dios es la fuente principal de los contenidos y de las personas. Jesucristo es el Maestro, el verdadero Dios y verdadero hombre a quien llama a seguirlo y aprender de su amor y de su enseñanza, y a la vez envía a sus discípulos, apóstoles,
a la comunicación y anunciar su mensaje de salvación. Pero hay que enseñar a enviar ese mensaje de salvación. Que no sea un ciego guiando a otro ciego. Así que, amados hermanos, hoy nos enseña su palabra a tener humildad, amarnos unos a otros. Así que, amados hermanos, ahí donde se encuentren, les invito a orar, a doblar su cerviz y a decirle al Señor: Señor, enséñame a ser humilde. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que todo lo ves y que todo lo puedes, Señor, tú que vives en las alturas, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, Padre, con un corazón constricto y humillado, con un corazón, Señor, que anhela esa humildad, con un corazón que anhela amar a su prójimo, amar a su hermano, amar a su líder, a su pastor, a su diácono, a su ministro, amar a esa autoridad, para que esa autoridad, Padre, también pueda amarnos con amor eterno, para que pueda darnos un abrazo con humildad, con amor, con ese amor tan grande que tú nos has enseñado, ese amor de humildad, de amarnos unos por los otros. Porque tu palabra dice que todo lo que respire alabe al Señor. Señor, y hoy queremos ser ese olor fragante. Hoy queremos venir al lugar más alto, a tus pies, Señor, para que tú toques nuestro corazón, nuestra vida y nos enseñe a ser más humildes, Padre. Porque solamente tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque solamente tú eres el gran yo soy, Padre. Hoy venimos ante tu presencia, Señor, en humildad, en amor. Enséñanos, Señor, a perseverar en tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, a tomar el camino recto, Señor, para poder instruir también a nuestros hermanos. Padre, tú eres todo, Señor. Tú eres el primero y el último, el principio y el fin. Tú eres el gran yo soy, Señor. Tú eres el soberano, Señor. Hoy venimos estos siervos, Señor, para pedirte que nos perdones. Que nos perdones por todas las cosas que hacemos, pensamos, decimos, actuamos, Señor. Para que quites de nosotros todo aquello, Padre, que a ti no te agrada, Señor. Para que podamos ser esa vasija que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Enséñanos, Señor. Haznos un nuevo odre, una nueva vasija, Padre. Todo para tu honra y para tu gloria, Señor. Necesitamos, Padre, ser restaurados. Necesitamos, Padre, ser enseñados, edificados, Padre, por tu palabra, Señor. Sin importar el cargo que tengamos, la posición social que tengamos. Sin importar, Señor, nada de lo que el mundo nos ha ofrecido, Señor. Aquí lo que importa, Señor, eres tú y tu bendita palabra, Señor. Es el camino correcto el cual debemos tomar. Enséñanos esa humildad, Padre. Enséñanos a que este corazón cada día, Señor, se humille más. Y que menguemos más cada día, Señor, para que tú crezcas, Padre. Para que tú sigas siendo el soberano, el gran yo soy. Gracias, Padre, porque tú eres la roca fuerte. Tú eres todo, Señor. Hoy te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solas son tuyas, Padre.
Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias porque tú eres santo, bondadoso. Gracias, Señor. Hoy te pido por todos mis hermanos, Señor. Tú eres el único que conoce sus mentes y sus corazones, y tú los escudriñas hasta lo más profundo de su ser. Señor, si ellos necesitan en cualquier área de sus vidas, sea física, mental, emocional, financiera, sea cual sea, Padre, eres tú, Señor, en medio de ellos. Señor, yo te pido, Señor, que tú los ministres, que tú los visites, que tú los abraces, Padre, y que tú cubras cada área de sus vidas, Padre. Gracias, mi Señor, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias. Paz a vos, hermanos. Shalom.